Saludos amigos, gracias por seguir el canal del profesor Javier, tu canal, porque multiplicar no es lo mismo que dividir. Intégrate más. Vamos a trabajar con la derivada de una función por proceso de límite. Definición de la derivada de una función. La derivada de f en x está dada por f' de x igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de f de delta x más x menos f de x sobre delta x, siempre que ese límite exista. Para todos los x que existen este límite, f' de x es una función que depende de x. Muchas veces esta misma definición es llamada derivada por incremento. Aquí le vamos a llamar derivada por proceso de límite. Otras formas de representar la derivada es f' de x, como la primera derivada de una función f que depende de x, de y sobre dx o derivada de y con respecto a x, que es la notación de Leibniz, y', derivada de f de x respecto de x o derivada de y respecto de x. Vamos a los ejemplos. Calcular la derivada por proceso de límite. Tenemos esta operación, f de x igual a 3x más 2. Recuerde que estamos trabajando con el libro de Cálculo 1 de Larson, capítulo 2, derivación. Lo primero que debemos escribir es la definición de derivada. f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Ahora, usted va a sustituir a x por delta x más x. Fíjese que ha cambiado de color. Es la parte que usted va a sustituir. Y a f de x por su valor, que es x más 2. f' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de, escribimos el coeficiente 3, por x, pero ¿quién es x? Delta x más x, más 2. Y lo vamos a encerrar en un cochete, menos f de x, que es igual a 3x más 2, todo entre delta x. f' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de, ahora usted va a multiplicar ese 3 por lo que está delante, por la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma. 3 por delta x, 3 delta x, más 3 por x, 3x, más 2 que se baja igual, y este signo cambiará por la regla de sustrayendo todo lo que está delante. Y me queda menos 3x menos 2 sobre delta x. Observe que tenemos 3x menos 3x. Eso nos dará 0. 2 menos 2. Eso nos dará también 0. Y nos queda que f' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 3 delta x entre delta x. Pero si dividimos delta x entre delta x, eso nos dará 1. Por lo tanto, f' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 3. Recuérdese la definición del límite de una constante. El límite de una constante es igual a la misma constante. Luego, el límite de 3 es 3, por lo que la derivada de f con respecto a x va a ser igual a 3. f' de x es 3. Vamos a un ejercicio número 2. f de x igual a x cuadrado más x menos 3. Usted sabe que vamos a comenzar por la definición de derivada por proceso de límite. Donde quiera que aparece x, lo vamos a sustituir por delta x más x. f' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de x cuadrado. Sería delta x más x al cuadrado. Más una x, me queda delta x más x, menos 3, menos f de x. ¿Pero quién es f de x? Entre paréntesis, x cuadrado más x menos 3. Todo entre delta x. f' de x es el límite cuando delta x tiende a 0 de, desarrollamos el cuadrado de la suma de dos cantidades, me queda el cuadrado de la primera, más 2 veces la primera por la segunda, 2 delta x, x, más el cuadrado de la segunda, más delta x, que se baja igual, más x, menos 3. Y este signo cambiará la parte que está delante, que es la función. Sería menos x cuadrado, este signo cambia a menos x, más 3 entre delta x. Seguimos.
f' de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de. Podemos prescindir de este corchete porque desarrollamos lo que queríamos dentro. Y vamos a trabajar con los términos semejantes. X cuadrado menos x cuadrado daría 0. X menos x, 0. 3 menos 3, 0. Luego esta función se reduce en f' de x igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta x cuadrado más 2 delta x por x más delta x sobre delta x. Ahora podemos dividir cada uno de estos términos entre delta x. Esto nos dará f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta x cuadrado entre delta x más 2 delta x entre delta x más delta x entre delta x. Simplificando, la derivada de f va a ser igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de delta x cuadrado entre delta x, 1 delta x, más delta x entre delta x daría 1, me queda 2x, más delta x entre delta x daría 1. Y eso va a ser igual aplicando límite a el límite de delta x por sustitución 0 más el límite de una constante, en este caso 2x es una constante, me daría 2x. Y el límite de 1, cuando delta x tiende a 0, daría también 1. Lo que implica que la derivada de la función va a ser 2x más 1. Espero que siga practicando los ejercicios de cálculo, ya sea en el libro de Larson, Stewart, Purcell o el que prefieras. Hasta el próximo tutorial.